todo ello, como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Seguimos, por favor. Cuando revisamos las metas globales al 2025 para mejorar la nutrición materna y lactante y niño pequeño, que van un poco en la sintonía de lo que muy bien nos decía nuestro representante de UNICEF, cuando mirábamos hacia el 2030, la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hay algunas metas que son claves que debemos de destacar, como por ejemplo la reducción en 40% del retraso del crecimiento, talla baja para la edad en los menores de 5 años, que busca justamente, ¿no?, lograrse con una adecuada nutrición. Y esta nutrición empieza en la lactancia materna. La reducción del 50% de la anemia en las mujeres en edad reproductiva. La reducción del 30% del bajo peso al nacer. El no aumento del sobrepeso en niños. Ojo, y aquí hay que mirar a todos estos productos justamente comercializados, estos productos lácteos comercializados, que finalmente creemos que hacemos un bien cuando hoy nos ponen frente a una doble carga de enfermedad, más bien, que algo de ello también conversaremos. Cuando creíamos que ya empezábamos a tener las respuestas, aparecieron nuevas preguntas. Y aparecieron nuevas preguntas, ¿no? ¿Qué hacemos ahora frente a esta doble carga de enfermedad? Y es un aspecto que hay que mirar. Hemos trivializado porque cuando lo miramos en bloque, el número parece chiquito, pero cuando miramos niño a niño, es una cantidad importante de niños. Entonces, otro dato importante es el de justamente incrementar la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses hasta al menos 50%, señala el 2025, pero sin embargo hacia el 2030 señala hasta el 70-75%. O sea, es mucha más ambiciosa la meta en los próximos 5 años. Pero cuando lo veamos con los datos país respecto a la garantía del parto institucional para el inicio de la lactancia materna, eso nos debe de poner a reflexionar. Y además, reducir y mantener por debajo del 5% la emaciación en nuestros niños. Seguimos, por favor. Aquí un poco lo que señalábamos hace rato. Miren, revisamos los datos que nos presenta ENDES y estoy seguro que cada año nos hemos ido viendo en el marco de esta semana y hemos ido viendo una columna cómo ha ido avanzando. Cuando nos vimos el año pasado, veíamos el 64 y decíamos bajó. Cuando veíamos en el 19 decíamos subió y así. Y hoy nos vemos y decimos subió un poquito. Pero si miramos en realidad desde el 2009 al 2022, prácticamente más bien ha bajado. Y tenemos una meseta de la cual no podemos salir hace rato. Eso debe de llevarnos a reflexionar qué acciones debemos de hacer para garantizar el repunte de la protección de esta lactancia materna exclusiva en el menor de 6 meses. Seguimos, por favor. Y aquí, cuando miramos los datos, que ya muy bien lo venía señalando nuestro representante de UNICEF, con relación al ámbito rural y urbano. Y aquí se ha satanizado, pues yo lo destaco mucho porque se ha satanizado el hecho de que la mujer, como está en ámbito urbano y tiene que trabajar, debe dejar de dar de lactar. Y cuando nosotros como profesionales de la salud no acompañamos ese proceso de afianzar la protección de la lactancia materna, de hacer una transferencia asertiva de esta práctica para que también la mujer se apropie, es fácilmente, y disculpen el término, seducida por los productos sucedáneos y inmediatamente vira hacia ellos. Y eso es un hecho real, eso es un hecho real. Pero allí tenemos que preguntarnos si necesitamos ser asertivos en el mensaje, en el discurso, en la consejería, en la forma de transferir ese conocimiento a la madre con relación a la lactancia materna. Y necesitamos ser asertivos. No basta con reunirnos una semana al año. No basta con que lo tengamos como spot en nuestros hospitales, en nuestros centros. Necesitamos la difusión que corresponde. Por ejemplo, y lo digo con mucho dolor, en lo que va de esta semana, que ya hoy estamos a la mitad de la misma, no hemos visto mucha publicidad al respecto en los diferentes medios de comunicación de visión masiva con relación a la lactancia materna, por ejemplo. A pesar de que muchos de ellos tienen en sus oficinas lactarios institucionales. Entonces, ahí como que hay una contradicción, ¿no?, entre lo que decimos promover y proteger y lo que verdaderamente necesitamos hacer. Seguimos, por favor. Esto es un poco cómo se ha venido comportando a nivel de las diferentes regiones del país, algunas un poco más destacadas que otras, ¿no? Lo cual nos lleva a pensar, pues, de que hay regiones donde avanzan de manera importante en materia de su protección y, además, debido justamente a la ruralidad de muchas de estas regiones, se garantiza esas proporciones elevadas. Sin embargo,
Es irónico porque, contrario a lo que podríamos esperar, muchas de las regiones que han mostrado en el tema de índice de desarrollo humano y en el tema de ingreso per cápita mejor, como regiones como Ica, como la propia región de Tacna. Sin embargo, la proporción de lactancia materna son menores. Algo está pasando. Algo no está bien allí. Seguimos, por favor. Y de igual manera, cuando aquí miramos ya la proporción de lactantes que inician la lactancia en la primera hora de nacido, miren ustedes, alrededor del 46%, y versus los que inician la lactancia en el primer día de nacido. O sea, aquí todavía se sigue privilegiando la separación cruenta del niño con la madre y la posterior entrega cercana al alta o tras varias horas de recuperación de la madre, sobre pretexto de esta recuperación de la madre. Y aquí ha habido toda una controversia cuando hemos mirado los datos de ENDES y cuando nos hemos sentado con INEI a revisar las preguntas de la encuesta ENDES. Porque si ese niño fue separado de su madre y mientras estaba separado de su madre se le brindó algún apoyo alimentario, como lo refieren muchas veces, ese niño ya no inició lactancia materna exclusiva. Pero sin embargo decimos, no, sí, porque fue entregado a la madre a las 3 o 4 horas y en esas 3 o 4 horas el niño podría haber sufrido hipoglicemia. Un día, una de las maestras en neonatología, en una de las actividades que me invitaron del aniversario de los IBCLC, escuchaba a la doctora Cecilia Belomo y nos demostró con evidencia de que esas 3 horas el niño no caía en hipoglicemia. Tras un estudio de cohorte de más de 50.000 o 100.000 niños que habían revisado a nivel mundial. O sea, dejémonos de excusas para separar al niño de la madre y para iniciar la administración de algún alimento diferente a la leche materna cuando lo que el niño necesita es estar con su madre. Y lo sufrimos mucho más durante el tiempo de la pandemia, a pesar de que toda la evidencia apuntaba a que la transferencia de IgG materna vía transplacentaria protegía al recién nacido. Y el recién nacido era uno de los que menos sufría los embates de esta cruel pandemia. No había razón para separarla de la madre, aun cuando la madre sea positiva a COVID-19. Sin embargo, evitemos que se contagie, decíamos, y terminaban siendo separados. Miren, entonces, muchas veces, porque también ha sido discusión con algunos pediatras, neonatólogos, doctor, no se trata de satanizar tampoco el uso de las fórmulas, nos dicen. No se trata de satanizarlas, todo no puede ser no, decían. De vez en cuando verdaderamente nosotros revisamos, puede haber algún caso en el que sí se necesite. Pero es una línea tan delgada en la que podemos utilizar cualquier sustento para poder utilizarla. Seguimos, por favor. Entonces, todo esto que hemos visto nos lleva a preguntarnos, ¿no? Y por eso es que yo un poco llevaba la reflexión, ¿no? ¿Por qué no mejora la lactancia materna? O sea, no solamente se trata aquí de que revisemos las cifras y podamos verlas como en el libro de ENDES o descargarlas en Google como todos conocemos, porque si no, no tendría razón estar aquí sentados, sino más bien para reflexionar, ¿por qué no mejora? Y entonces ahí viene una pregunta, ¿no? ¿Autoridades comprometidas con la lactancia materna? ¿Tenemos totalmente a las autoridades comprometidas con la lactancia materna? Y allí necesitaríamos más bien, como parte de nuestra vigilancia, saber qué porcentaje pues, de autoridades regionales y locales están comprometidos con la lactancia materna a través de sus políticas claras y fuertes. Necesitamos que no solamente la inspección de los lactarios esté a cargo del Ministerio del Trabajo o del MIDIS, o del MIN, perdón, sino también de los propios servicios municipales. ¿Por qué no una ordenanza municipal que permite inspeccionar lactarios en diferentes espacios? ¿Por qué no espacios que así como los ponemos reservados para personas que necesitan alguna atención diferente, espacios donde la madre pueda venir con tranquilidad y sentarse a dar de lactar? Y siempre lo señalo en muchas exposiciones, cuando tengamos a un vigilante en la puerta de un establecimiento de salud, que sea capaz de pedirle a una persona que se ponga de pie, por favor, para que la madre se siente a dar de lactar, sabremos que él está sensibilizado con respecto a proteger esa práctica. Y hasta allí no hemos llegado. Profesionales de la salud comprometidos con la lactancia materna, no miremos al techo, mirémonos a nosotros mismos. Porque muchas veces, tenemos que preguntarnos cuántos médicos, enfermeras, obstetras, nutricionistas, químicos, farmacéuticos, tecnólogos médicos y todos los demás profesionales realmente protegen, capacitan, defienden y sostienen la lactancia materna. ¿Cuántos, a la mínima crisis que la madre presente,
inmediatamente ofrecen fórmulas lácteas comerciales. Eso es un tema para revisarlo, porque nos sostenemos incólumes para la protección de la lactancia materna, pero la madre viene, se queja, llora, se desespera y nosotros sucumbimos. Nos pasa, ocurre, lo hemos visto. Entonces, allí nos toca caminar hacia una reflexión importante de si necesitamos fortalecer ciertas competencias para poder ser asertivos en la manera de aconsejar y acompañar este proceso. Otra pregunta que nos hacemos, comunicadores, líderes de opinión comprometidos con la lactancia materna, los tenemos y vemos mucho cómo gran parte de muchos líderes de opinión forman parte más bien de diferentes comerciales de promoción de la lactancia artificial versus la lactancia materna. No los vemos en comerciales de la lactancia materna, sino más bien de productos comercializados, ¿no? Y eso es un aspecto que hay que destacar, porque al margen de lo que pueda ser el producto, yo creo que esto es un llamado también al sentido de responsabilidad social. Seguimos, por favor. Y miren ustedes, ¿no? O sea, nosotros mirábamos las cifras de lactancia materna en la primera hora y lactancia materna exclusiva, y esto es un poco más desgarrador, porque cuando vemos el parto institucional, ¿no? O sea, la garantía que ha hecho el sector de un tiempo a esta parte de el parto institucional es bastante elevada. Y es importante porque hoy se garantiza que la madre pueda tener a su bebé en un espacio con seguridad, porque al garantizarse que sea institucional, se garantiza que sea atendida pues por un equipo calificado para ese fin. Entonces, ¿cómo es que si tenemos un 93% de parto institucional, no podemos tener un 93% de lactancia materna en la primera hora? Seguimos, por favor. Y cuando miramos, ¿no? Y cuando miramos el porcentaje de parto institucional según área de residencia, vemos que en el ámbito rural es menor la proporción de parto institucional. Sin embargo, es mejor la práctica de lactancia materna. O sea, estos datos no solamente debemos de mirarlos, sino internalizarlos y empezar ya a hacer la introspección de cuál va a ser nuestro plan de acción con cargo a la información que vemos. Seguimos, por favor. Esto es un poco, ¿no? Cómo se ha comportado también el parto institucional, ¿no? En los últimos 5 años, ya por las diferentes regiones. Vemos regiones casi cercanas al 100%, ¿no? Como las regiones de Apurímac, Ayacucho, Moquegua mismo, ¿no? E Ica. Y miren ustedes cómo aquí Ica, a pesar de la garantía altísima de parto institucional, en contraposición con lo que veíamos de lactancia materna en la primera hora. Miren, entonces son cifras que, reitero, nos deben de llevar a esa reflexión. Sin embargo, a pesar de la garantía del parto institucional, cuando tenemos el porcentaje de recién nacidos con contacto piel a piel, al menos durante 1 hora, inmediatamente después del nacimiento, el promedio nacional es del 50%. O sea, tenemos un elevado porcentaje de parto institucional versus un contacto piel a piel que no se hace, o un contacto piel a piel que se hace poco. Y allí nuevamente, seguimos por favor, nos hacemos otras preguntas, ¿no? ¿Por qué a pesar, ¿no?, de la alta proporción de parto institucional, tampoco no mejora el contacto piel a piel que garantice el inicio de la lactancia materna? O sea, las cifras son claras y nos ponen en esa contraposición. Y mucho tiene que ver esa separación cruenta del recién nacido de su madre por la carga de nacimientos. Sin embargo, hay establecimientos que menos garantizan el contacto piel a piel y no son los que más tienen cantidad de partos. Ojo, hemos llegado a establecimientos donde no tienen más de 3 o 4 partos al día y sin embargo la práctica del contacto piel a piel no siempre se garantiza. Lo hemos visto, no nos los han contado. Cuando hemos ido a hacer alguna asistencia técnica lo hemos identificado. Entonces todo ello nos debe llevar a pensar, ¿no? Y también la débil adherencia del personal de salud para la práctica del contacto piel a piel. Ojo, hay muchos que lo garantizan, pero hay muchos que simplemente estamos apurados, tenemos reportes que llenar y no tengo tiempo para estar allí vigilando que el niño se quede 1 hora, ¿no? Y también tenemos una debilidad en el monitoreo de la práctica de lactancia materna en la primera hora, incluso en los establecimientos certificados. Cuidado con eso, porque tenemos un grupo importante de establecimientos que han certificado y en algún momento hemos visto que después de la certificación han ido cayendo algunos procesos. Y esto se pudo obtener a partir de encuestas de las propias usuarias.
cuando se ha entrevistado a usuarias posterior a la utilización de establecimientos ya certificados. ¿Cuál ha sido su experiencia en este establecimiento certificado? Y la propia usuaria, ¿no?, ha dado referencia de que no necesariamente se ha garantizado alguna de estas prácticas. Miren, y esto nos tiene que poner a reflexionar. Una vez que el establecimiento certifica, el equipo certificador sale de allí. ¿A quién le toca sostener ello? Al equipo que está allí. Seguimos, por favor. Y algo pues que nos pone también, ¿no?, nos pone también un desafío por delante, son los nacimientos por cesárea. Miren ustedes, importante proporción la que tenemos, ¿no? Un poco más de un tercio de los nacimientos son por cesárea. Y nosotros felicitamos y saludamos que muchas instituciones, una de las pioneras que hemos visto en garantizar lactancia materna en la primera hora ha sido el propio Instituto Materno Perinatal. Y yo no creo que haya hospital ni en Lima Metropolitana ni en las regiones que tenga más partos que la maternidad. No lo sé. Si hay así alguno, por favor, avísennos para ir a verlo. Sin embargo, han garantizado lactancia en la primera hora, aún en cesárea. Entonces, eso nos tiene que poner nuevamente a pensar que cuando hay voluntad, capacidad técnica, las prácticas pueden garantizarse. Seguimos, por favor. Y cuando miramos la cesárea según lugar de residencia, siempre pues en el ámbito urbano, ¿no?, destaca por encima del ámbito rural, y aquí juega un papel importante, no solamente porque también a veces queremos satanizar al sector privado, ¿no? Y esto no solamente ocurre en el sector privado, ocurre también en las instituciones públicas. Seguimos, por favor. Y cuando nos paramos en anemia, decimos, ¿cómo la enfrentamos? ¿Cómo iniciamos a enfrentarla si ya hemos establecido que hay una conjunción de acciones que son necesarias? Pero si no partimos desde la protección de la lactancia materna, llegamos tarde cuando iniciamos a los 6 meses. Llegamos tarde ya. Y antes de los 6 meses no hay alimento más importante que la leche materna. Eso es un tema que es más que sabido por todos nosotros aquí. Seguimos, por favor. Y de igual manera, cuando miramos el tema de la desnutrición crónica, ¿no? Seguimos, por favor. Pero entonces, lo que señalaba hace un momento, ¿no?, ya teníamos todas las respuestas o íbamos encontrando respuestas y aparecieron nuevas preguntas. Llegó el PMA el año pasado en una reunión similar a esta donde nos dijo voy a presentar los resultados. Y nos puso este desafío, ¿no? Doble carga de enfermedad. Hoy, el enfrentar a los sucedáneos no solamente es prevenir la anemia, sino también evitar el sobrepeso y la obesidad infantil. Cuando hemos levantado la voz con relación a tener que colocar los octógonos en estos productos debido al alto contenido de determinados límites establecidos, hemos tenido serios problemas. Probablemente estamos chocando con la industria, ¿no? Pero la protección a la población debe de primar, ¿no? Seguimos, por favor. ¿Y qué plantea justamente, no? ¿Y qué plantea justamente como parte de las estrategias de promoción y prevención de la doble carga de malnutrición? Reforzar intervenciones, señala, en la primera infancia, incorporando el abordaje de la doble carga. Y por eso reitero, el proteger a nuestros niños del consumo indebido de determinados productos no solamente evita la posibilidad de que tengan anemia, sino también del sobrepeso y la obesidad. Y señala también dentro de esta cita de la estrategia, reforzar intervenciones justamente para prevenir la obesidad, pero también que vaya en sintonía con la política de reducción de anemia y desnutrición crónica infantil. Y además nos insta a seguir fortaleciendo las estrategias de promoción de la lactancia materna, incluyendo su contribución en la reducción de la obesidad y sobrepeso. O sea, miren qué importante, ¿no? Porque no solamente al posicionar y proteger la lactancia materna nos enfrentamos a prevenir anemia, sino también a prevenir sobrepeso y obesidad. Cuántas bondades, ¿no?, de la lactancia materna. Y cuando miramos la Resolución Suprema 023 de Desarrollo Infantil Temprano, hay un listado de intervenciones que destacamos de manera importante, que están relacionadas con la protección de la lactancia materna y la garantía del segundo resultado, que es buen estado de salud y nutrición de los niños y niñas. Entonces, allí tenemos varios desafíos. Además de la promoción y protección de la lactancia, lo que ya les señalaba en el momento que hacíamos la apertura de este evento, con relación a la extensión de la licencia de maternidad. Esa es una deuda que tenemos. En algún momento, sentados con el Ministerio del Trabajo, nos decía
que se iba a hacer la revisión si no atentábamos contra algunos compromisos que tiene el país en el marco de la OIT, del Organismo Internacional del Trabajo. Y nosotros decíamos, no, no atentamos, por el contrario. Sin nosotros haber leído los documentos que ellos, con el expertise que tienen, deben de revisar, nosotros ya se lo habíamos dicho. Porque si estás protegiendo a la madre ahora, claro, la preocupación puede ser que la ampliación del tiempo es natural que demande una subvención, pero ¿qué estamos protegiendo a futuro? O sea, tiene un costo social elevadísimo el proteger al niño, pero no lo estamos viendo. O sea, la decisión inmediata puede hacer que todavía no hayamos avanzado en ello, pero qué bueno que se ha retomado con mucha fuerza este trabajo de las mesas de desarrollo infantil temprano, y ahí agradecemos siempre el apoyo tanto de OPS y UNICEF que nos acompañan en este proceso, como una situación arbitral casi, ellos al centro de los sectores. Y es importante porque tenemos que ponernos de acuerdo. Si la responsabilidad es la persona, no puede haber allí titubeos ni vacilaciones para tomar decisiones. Seguimos, por favor. Esto es un poco, ¿no? El producto o los productos que están relacionados justamente, ¿no?, a la lactancia materna. La idea es lograr incrementar, ¿no?, entre el año 18 y 21 al menos de 66 a 70%. Tenemos una deuda ahí. Y llegar al 26 a 75%. Así que todavía tenemos otro desafío por delante, que es lo que establece el decreto, la Resolución Suprema de Desarrollo Infantil Temprano. Podemos todavía excusar que la pandemia nos retrasó en el inicio de las actividades, pero creo yo que las acciones para la protección de la lactancia materna son ineludibles. Seguimos, por favor, y cuando miramos la política general de gobierno, habla pues de la salud como derecho. Seguimos allí. Y dentro de la salud como derecho, en el lineamiento de política 6, en el tercer eje habla de promoción al acceso a los servicios de salud, del fortalecimiento de la lucha contra la anemia y desnutrición crónica infantil y la promoción de la salud. Entonces, marca varias pautas que están relacionadas con este hecho. Seguimos, por favor. Y cuando miramos este reglamento de alimentación infantil, que todos lo conocemos, seguimos, por favor. La pregunta es, ¿se cumple? Y es allí donde tenemos que apuntar. Ya no mirar el reglamento porque lo conocemos, sino ser vigilantes en su cumplimiento. Y miren ustedes, ¿no? Un dato bastante duro, ¿no? Un dato bastante duro, como más del 80% de incumplimiento ha habido, ¿no?, de acuerdo a la identificación de consumo total hacia el año 21 de fórmulas o sucedáneos. Seguimos, por favor. Y tratamos de remar hacia adelante con alguna normatividad que busca proteger justamente la misma, como la norma de bancos de leche humana y ahora la ley que nos debe de permitir un desafío como país que nunca antes habíamos tenido, el de poder tener una red de bancos de leche. Y es un desafío cuesta arriba, ¿por qué? Porque hablar de una red es hablar de infraestructura, es hablar de equipamiento, es hablar de equipos nacionales y regionales, es hablar de todo el mundo, viendo de qué manera funciona la sistemática en el país para la garantía de los bancos de leche. Nosotros soñamos con que algún día los bancos de leche no solamente sirvan para suministrar la leche materna a los prematuros o bebés pequeños, sino también a aquellos niños que sabemos que se encuentran en situación de riesgo de desprotección por abandono. Cuando estuvimos en el Consejo Nacional de Adopciones vimos cómo todos los días el MIM tiene a muchos niños y los acoge, que son niños que acaban de nacer y fueron lamentablemente abandonados. Este niño, el hecho de haber tenido la separación de la madre, ya está condenado a tener que alimentarse con algún sucedáneo de la leche materna. Qué lindo sería que en algún momento el MIM pueda levantar el teléfono y decirnos, mira, tengo acá 2 niños nuevos, no te preocupes que el banco se le puede enviar. Sería genial. Brasil lo hace, 298 bancos en el país. Una cosa envidiable, ¿no? Ojalá en algún momento nosotros podamos también mirarlo. Seguimos, por favor. Y así, muchos documentos, seguimos ahí, por favor, que buscan justamente fortalecer nuestras competencias y garantizar información para la protección de la lactancia materna. O sea, las herramientas las tenemos. ¿Qué es lo que necesitamos? Revisarlas y ponerlas a disposición de aquel que todavía no está convencido. Seguimos, por favor. De igual manera, cuando miramos este decreto supremo del MIN relacionado con el servicio de los lactarios, también vamos viendo que va a tono con la protección desde la Política Nacional de Igualdad de Género, la propia Política Nacional Multisectorial de Salud, la Política Nacional de Empleo Decente y el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. O sea, hay toda una normatividad que la protege, que nos debe de
permitir ser no solo demandantes, sino también protectores y hasta denunciar su mala práctica. Seguimos, por favor, y ahí vamos entrando pues a la directiva que bien conocemos, actualmente en proceso de actualización, y ahí también agradecemos el trabajo que viene haciendo la licenciada Marielena Flores del equipo de la etapa de vida niño, y todo el equipo de evaluadores, evaluadoras, que siempre nos han acompañado, aún hasta con sus propios recursos, para hacer la evaluación de la certificación de algunos establecimientos, para proceder a la actualización de esta directiva en el marco de los nuevos 10 pasos que, como bien conocemos, ya nos plantea algunas variantes, pero que finalmente van en esta línea de protección. Seguimos, por favor. Hemos caminado hacia la certificación de muchos hospitales. El año 22 fue un año en el que nos permitió avanzar de manera rápida, pero este año, gracias a la vigilancia y asistencia técnica que hace el equipo de la etapa de vida niño, a los cuales pues siempre también les agradezco la tarea titánica de, aún cuesta arriba y como lo decimos, sin los recursos suficientes, caminar hacia esta evaluación, revisar si estos hospitales que han certificado, establecimientos que han certificado, están manteniendo las prácticas. Porque no basta certificar, hoy hay que sostener. Seguimos, por favor. Y ya un poco a modo de resumen para ir terminando, es vital señalar pues que la lactancia materna es la primera y mejor práctica nutricional en beneficio de nuestros niños y niñas. Esto es un tema más que sabido por todos nosotros, que además de fortalecer el vínculo con la madre, protege su salud, la economía de la familia, la sociedad y hasta el medio ambiente. O sea, los beneficios son más que conocidos y más que amplios. Frente a estos resultados que nos muestra la ENDES, nos vuelve pues a esa reflexión, ¿no?, de que esto no solo es una tarea de la familia, del personal de salud, sino de toda la sociedad, y lo remarco en mayúscula y en rojo, porque hay una tarea de toda la sociedad para protegerla y garantizarla, ¿no?, como lo hace mención justamente Lancet en su última edición. Y para ello nosotros queremos destacar de que se tienen que tomar medidas mucho más enérgicas, tendientes a esta protección, ¿no? Porque si no lo hacemos en realidad, estamos vulnerando no solo derechos fundamentales de nuestros niños y niñas, sino también no los estamos protegiendo. Por ello necesitamos fortalecer de manera urgente, ¿no?, acciones tanto intrainstitucionales, nosotros mismos como Ministerio de Salud, pero también interinstitucionales, interdisciplinarias, multisectorial, ya que estamos hablando de un acto natural que como parte de la garantía de la seguridad alimentaria solamente hace la contribución en la perpetuidad de nuestra especie. Muchas gracias a todos por su atención. Espero no haberme extendido demasiado.